Ya está. Estoy grabando con móvil. Bueno, buenas tardes. Esta es nuestra sesión extraordinaria dentro del ciclo de grandes autores que vamos a dedicar a la persona quizá más importante para un lector de lengua española o para una persona interesada en general en la cultura española, como es Miguel de Cervantes. Por tanto, el peso de la responsabilidad es grande para mí y supongo que para vosotros no tanto, porque pues quizás siempre es más cómoda la posición de quien escucha que la de quien habla. Pero intentaremos que se inviertan los términos. Intentaré que vosotros estéis un poquito menos tranquilos y que yo vaya creciendo en la tranquilidad a medida que progrese la exposición, la charla, la conferencia, como le queráis llamar. No es importante el término será importante para quienes nos vean y después quieran tener un nombre para esto que hacemos. Nosotros ya sabemos lo que es y no necesitamos ponerle nombre. Está empezando pues esta sesión, es una sesión de una extraordinaria responsabilidad, pero intentaremos, como digo, distender y repartir la responsabilidad para que no me sienta yo tan exageradamente abrumado, por así decir. Cervantes. ¿Tiene justificación incluir a Cervantes dentro de nuestro ciclo? Sí, la tiene, sin duda alguna, porque Cervantes es uno de los grandes de la literatura universal. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo y están de acuerdo también las personas que nos escuchen, si es que tenemos ese privilegio. Cervantes es uno de los grandes, así que su inclusión en nuestro ciclo está sobradamente justificada. Además, se da el caso de que Cervantes ha merecido, para la mayoría de vosotros que estáis estudiándolo en clase o que lo acabáis de estudiar, ha merecido ya una atención especial. Ya no estáis solo engañados o abrumados o ilusionados por la fama de Cervantes, sino que ahora, como lo habéis trabajado en clase, de una manera o de otra, para vosotros ya es alguien conocido. E incluso es posible, porque Cervantes tiene esa magia, y el Quijote sobre todo tiene esa magia, que alguno de vosotros, y espero que también de los que nos escuchen, si tenemos la suerte con la que nos van distinguiendo hasta ahora, que alguno de vosotros ha leído efectivamente el Quijote. Por tanto, yo voy a jugar en un terreno, y de los que me escuchen, espero que muchas personas también, evidentemente. Es más fácil, ¿no? Por la edad, no por otra cosa, que ya lo hayan leído quienes nos escuchan fuera. Por tanto, yo voy a jugar con todo eso. Voy a jugar con una situación ambigua. Tengo parte de quienes me escucháis que habéis leído una parte del Quijote, una parte pequeña, otros habéis leído quizá una parte mayor. Yo voy a jugar en esa ambigüedad y voy a intentar que nuestra charla sea válida tanto para vosotros, que estáis en ese, que sois mis destinatarios principales y los que han motivado sin duda alguna, los que habéis motivado la creación de este ciclo, como para esas otras personas que han leído más, que conocen el Quijote a fondo, o no a fondo, pero que lo han leído, y que o están aquí ahora entre nosotros o nos verán más adelante. Importante esta aclaración porque creo que Cervantes lo merece, ya que es uno de los autores que se estudian normalmente en el curso, y por tanto no es como los otros, a los que creo que fue la primera vez que os acercabais cuando yo empecé a hablar de ellos en estas clases, la primera vez al menos que os acercabais de una manera un poquito más seria, ¿no? En los otros autores. Aquí no es el caso, por tanto voy a jugar un juego distinto y con unas normas diferentes. ¿Cuál era mi estrategia siempre? Mi estrategia habitualmente era hablar de mi encuentro con los autores que presento. Y voy a seguirla. Me parece que es una opción válida y que sigue siendo interesante, tanto para vosotros como para quienes nos escuchen, pues conocer estos detalles, ¿no? Personales que hacen que la exposición pierda ese tono excesivamente académico y se revista de otros aires, ¿no? de otras capacidades de sugerencia. Pero no voy a empezar por la primera vez que yo me topé con Cervantes. Voy a empezar por la primera vez que me sentí muy responsable con Cervantes, porque iba a servir para que yo obtuviera una nota, ojo al dato, en una asignatura de literatura española.
En esto, creo que todos los que estáis ahora escuchándome en este preciso instante os podéis considerar incluidos. Cervantes, de una manera o de otra, ha influido ya en alguna asignatura de literatura y lengua, pero de literatura española en vuestras vidas, en todos. De eso estoy seguro porque soy vuestro profesor y os he explicado Cervantes y os he puesto nota. Pero, ¿y para mí? ¿Cuándo me sentí especialmente implicado en Cervantes a la hora de obtener una calificación? Vamos a hacer un poco de teatro, ¿no? Y diréis, profe, ¿que está en blanco? Sí. ¿Sigue en blanco? Este trabajo que habéis podido observar por un instante se titula La narrativa cervantina a través del Persiles. Fue presentado en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, en la asignatura de Literatura, a la atención del doctor José Manuel, o Juan Manuel, no recuerdo su nombre, perdón si me estás viendo ahora, Cacho Blecua. El alumno era yo, Benjamín Gomollón García, el curso segundo, curso de facultad, y el año, el curso 1984-1985. Como yo soy un estudiante malísimo y espero hacer los trabajos al final, pues en realidad puedo decir que este trabajo se escribió seguro en 1985. En el 84 no escribí nada porque no empecé con sistema. Eso que os digo que no. Es un trabajo sobre el Persiles, que es la última novela publicada de Cervantes, pero no en su vida, sino publicada tras su muerte. Y la edición que yo utilicé para realizar este trabajo es exactamente esta. Y además es el mismo libro, el mismo ejemplar. Los trabajos de Persiles y Segismunda en la editorial Clásicos Castalia, de la época, lógicamente. La edición debe ser del 81, 82, lógicamente. Elaborada por este personaje o esta persona que probablemente ya no está entre nosotros como miembro de la comunidad de seres vivientes. Si observamos la fotografía y su edad, pues podemos decir que pasado tantos años, no lo he comprobado, pero si alguien tiene la curiosidad, se llama Juan Bautista Avalle Arce, y yo diría que, como Cervantes, pertenece al mundo de las almas vivas, pero de los cuerpos relajados. Vamos a decirlo así. Yo diría. Este es el ejemplar con el que me estuve peleando durante algunos meses de 1985 y este es físicamente el trabajo que entregué al profesor porque me lo devolvió corregido. No es una copia, es el original. Está escrito a máquina de la época, como podéis ver. Nada de ordenador. En la máquina de escribir de mi padre, que creo que todavía está en Zaragoza, en mi casa de Zaragoza. Y bueno, seguro que queréis saber qué nota me puso. Pero dejamos ese misterio para después, para que no tengáis demasiada información, ¿no?, sobre el asunto. Claro, esta información puede llegar a vosotros también si os ponéis en contacto con el doctor Cacho Blecua, que debe estar jubilado ya, pero creo que está vivo, y consiguiréis poneros en contacto a través de internet, es relativamente fácil. Aprovecho este paréntesis para que os deis cuenta de las enormes posibilidades que tenéis como estudiosos de la literatura, y que yo no tenía, que yo tenía que recurrir a los procedimientos tradicionales de una entrevista personal, escribir una carta, pedir un préstamo interbibliotecario a una biblioteca que tardaban 2 meses en enviarme el artículo fotocopiado y que ahora bajo al instante de internet. Quiero decir que vuestras posibilidades y las mías eran diferentes. Eso también significa que lo que se esperaba de mí como investigador en formación
Y lo que se esperaría de vosotros en una circunstancia parecida también es distinto. El nivel de exigencia tiene que ser más para vosotros, que lo tenéis mucho más fácil a la hora de recopilar la información y de trabajarla. Mucho más fácil. Claro, a veces diréis, no, profe, porque el exceso de información es un problema más que una ventaja. Muchas veces. Y por eso necesitamos un profe. Porque Internet es todo, y como es todo, es menos que nada. Porque hay tanto que no sabemos por dónde. Puede ser. Puede ser. En todo caso, no hablemos de Internet, ni de mis problemas como estudiante, ni de la nota que me pusieron, que no fue mala. Hablemos de Cervantes, que es quien nos ha traído aquí. ¿Por qué yo hice un trabajo sobre el Persiles? Y no sobre el Quijote. ¿A alguien se le ocurre? Momento de colaboración. Hace falta que haga la pregunta directa. Yo creo que a estas alturas, pues a alguna de vosotras y de vosotros ya se le ha ocurrido una razón para explicar por qué elegí el Persiles y no el Quijote para mi trabajo de segundo curso de carrera de filología. ¿Por qué? Porque el Quijote ya está como muy estudiado, entonces para no presentar lo mismo que presentarían todos. Como he oído la voz de Anabel, me he dado cuenta de que el jazz que tenía puesto como fondo puede dificultar vuestra intervención y he suprimido la música para que tengáis como más nervios y más necesidad de manifestaros, ¿no? Como el espíritu que se manifiesta. Sí, Anabel, básicamente eso es correcto. El Persiles era un reto aceptable para un estudiante de segundo. Escribir un trabajo sobre el Quijote en segundo de carrera era una locura. Porque yo podía decir cosas inteligentes, pero no se iba a notar, porque ya habían sido dichas todas las cosas inteligentes sobre el Quijote, probablemente, o las que se me podían ocurrir a mí. En cambio, sobre el Persiles yo tenía más posibilidades de decir alguna cosa inteligente, no solo de demostrar que dominaba la técnica de leer, de pensar, de investigar, de manejar libros, revistas especializados, que ese era lo importante en el trabajo, sino que también sería capaz incluso, al menos si aspiraba a una buena nota, de decir un par de cosillas inteligentes sobre el Persiles. Y creo que modestamente así fue. Pero no lo sabemos porque este trabajo no se publicó nunca. Este trabajo está inédito. Es un trabajo de clase, el profe lo corrigió, me lo devolvió y no se quedó copia. De tal modo que nadie nunca ha leído este trabajo, más allá de las pocas personas de mi círculo más próximo de entonces, 3 o 4, el profesor y yo mismo. Por tanto, lo que yo haya dicho de inteligente aquí, en 1985, no ha tenido ninguna relevancia, ningún eco en la comunidad de filólogos, de investigadores de las letras. Por lo menos ningún eco directo. Esto parece claro, ¿no? Lo digo porque es importante que a estas alturas de nuestra familiaridad con la filología, con el estudio de la literatura, os empecéis a dar cuenta de qué significa ser un profesional del estudio de las letras. Yo soy profesor, es cierto, pero no soy solo profesor. Yo he investigado sobre literatura. He investigado y publicado cosas de esas investigaciones en diferentes momentos de mi vida. De hecho, a algunos de vosotros que asististeis a una sesión sobre Virgilio, os repartí una pequeña publicación mía de hace muchos años, los que estábamos entonces en el grupo, ¿no? Ahora que somos un grupo mayor, pues será más fácil que accedáis a todas mis, si es que os interesara, ¿no? A todas mis publicaciones, porque sería muy, muy fácil, ya que las tengo accesibles en un portal de internet, o sea que ya no haría falta ni siquiera repartiros las publicaciones en pequeñas separadas. Eso vuelve a remarcar o a subrayar. Remarcar es un galicismo. No lo digas, Benjamín. No digas remarcar. La diferencia del tiempo de entonces a ahora. Para vosotros. La ventaja y también los inconvenientes que la situación conlleva. El Quijote, por tanto. Yo he hablado bastante ya del Persiles. He hablado bastante sobre las diferencias del estudio. Os he intentado crear la sensación de que si queréis podéis ser esto, podéis ser estudiosos de la literatura, además de profesores.
Y además también podéis hacer otra cosa que yo también he hecho con muy poco éxito, pero que en todo caso es muy factible, que es escribir obras de creación. Por tanto, cuando uno se dedica a las letras puramente, puede enseñar, puede escribir y puede publicar artículos científicos, o incluso libros, monografías científicas. Todo esto es posible. Y además puede aprovechar esa capacidad en otros aspectos de la vida. Puede ser guionista de cine. Las posibilidades son inmensas. Y Cervantes tocó todos los palos de las letras. ¿Fue profesor? No. ¿En una institución académica? No. ¿Enseñó, compartió sus conocimientos con conocidos? Sí, todos lo hemos hecho de una manera o de otra, ¿verdad? A lo largo de la vida. Pero no fue profesor. Investigó sobre literatura, hizo que ya existía una especie de prefilología. Entonces, bueno, no prefilología porque la filología como ciencia la inventaron los griegos antiguos. Y sí que existía una filología durante el Siglo de Oro, pero no tenía los mismos hábitos, la misma construcción institucional de universidades, de publicaciones, era diferente. Era mucho más lenta, vamos a decirlo así, y mucho más aislada. Cada estudioso publicaba como un francotirador, para entendernos. Pero existía. ¿Lo hizo Cervantes? No. Y por entonces, ¿por qué digo que tocó todos los palos? ¿Por qué digo eso, Claudia? ¿Por qué digo que tocó todos los palos? ¿A qué me refiero? Si ni fue profe, ni publicó estudios. ¿A qué me refiero cuando digo que tocó todos los palos? Pues a que escribió de todo. Escribió teatro, comedias al estilo de Lope. Bueno, si Cervantes me oye decir esto, me mata. Me mata. Él habría dicho, no, comedias a otro estilo. Lope, no. Ese hacía lo que le daba la gana. Ese pasaban en sus comedias cosas inverosímiles. Empezaba el primer acto, la primera jornada, o en un momento, y la segunda jornada 20 años después. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están las reglas del teatro? Unidad de tiempo, de acción, de lugar. ¿Dónde? Diría Cervantes. Entonces se podría nervioso, sí. Pero para nosotros, tranquilo Miguel, siglos después sí que nos parece muy parecido lo que hacía Cervantes y lo que hacía Lope, lógicamente. ¿Escribió más teatro, aparte de comedias de su época, vamos a decirlo con una expresión más neutra? Sí, escribió lo que entre el teatro cervantino hoy en día es más apreciado, más representado y más aplaudido también por la crítica. Cuando digo la crítica me refiero a los críticos, ¿no? Es una expresión genérica. La crítica. Diréis, qué bien, tengo hambre. No. Un entremés es una pieza menor, de corta duración, que se representaba en los intermedios de las comedias largas. Entre jornada y jornada, o acto y acto, según el término que empleara cada autor, pues la gente, en vez de irse al lavabo o esas cosas, pues esperaban que en la misma escena del Corral de Comedias, buscad Corral de Comedias después si queréis, en el mismo escenario pues aparecieran un grupo de baile, o una pequeña representación, o una poesía satírica. El teatro del siglo de oro español es un fenómeno muy vivo y muy semejante a Shakespeare, que ya hemos tratado. Muy semejante en este nivel de desenfado, de caos, de inspiración histórica. ¿Recordáis todo lo que explicamos sobre Shakespeare? Mucho de ello, de cómo funcionan las fuentes, todo aquello que expliqué sobre las fuentes, lo podemos aplicar al teatro del siglo de oro español sin ninguna alteración. Hay cosas de Shakespeare que evidentemente no son aplicables ni a Cervantes, ni a Lope, ni a Calderón, ni a Tirso de Molina, ni a ninguno de los grandes dramaturgos del siglo de oro. Pero hay cosas que sí. Entremeses, por tanto, muy interesantes. Pero claro,
Yo no voy a dedicar mi exposición a una obra relativamente menor en la producción cervantina. Eso ya lo hice de estudiante, que me dediqué al Persiles, que no es menor, pero tampoco es mayor. ¿Tocó pues el teatro, Claudia? Sí, hizo teatro. ¿Hizo poesía? ¿Buena? ¿Mala? ¿Regular? ¿Quién dice que la poesía de Cervantes no es extraordinaria? Cervantes. Tiene un texto muy famoso, buscadlo si después queréis tener el detalle, donde dice la gracia, la poesía, ¿no? La gracia que no quiso darme el cielo. Yo lo intenté, puse de mi parte, escribí versos muchísimos. Hice comedia, es decir, teatro, en verso. Me pasé la vida haciendo versos. Leí versos, todos los del mundo y más. Pero soy poeta. La gracia que no quiso darme el cielo. Como si el cielo, Dios, es la manera poética de referirse a la providencia, ¿no?, le hubiera dicho, Miguel, por aquí no. Y él insistía, no. Y él, venga, dale, que te pego, dale, venga, verso. No, hombre, no sigas por ahí. Y dijo, pues en el Quijote también, lo lleno de versos. Y lo lleno de versos. ¿Qué hacen la mayoría de lectores del Quijote con los versos de Sara? ¿Te los has saltado? Bueno, pero Sara no se los ha saltado, dice que no con la cabeza. Sara no se ha saltado los versos porque Sara es Sara. Pero muchísimos lectores del Quijote, cuando llegan los versos, dicen, puñetas, si la primera vez, el primero que leí, ¡qué aburrido! A ver qué pasa con Sancho, a ver qué pasa con mucha gente. Desde la misma publicación, los versos de Cervantes decían, o sea que no son tan importantes, se puede seguir el argumento, por tanto mucha gente se los saltaba. Así que hizo teatro, Claudia. Hizo poesía plena. Hizo géneros mixtos, donde mezclaba la poesía y el verso, como la novela pastoril, la Galatea. En la novela pastoril era tan importante el verso como la prosa. Y Cervantes se muere diciendo, voy a hacer la continuación de la Galatea. Yo creo que cuando escuchó eso nuestro Señor, dijo, vente para acá, Miguel, que no sigas castigando al mundo con la segunda parte de la Galatea, porque no puede ser. No vayas por ahí. Ven aquí. Yo creo que podemos tomarnos la licencia poética de decir que sí, que realmente él hizo muchísimos versos, los necesitaba para el teatro como un instrumento de trabajo, porque el teatro era en verso. Entonces, el teatro, digamos, alto. Los entremeses no, los entremeses son sobre todo en prosa. Pero el teatro alto, el teatro exigente, el teatro guay, las piezas importantes, las películas, los largometrajes, diríamos ahora, no el cortometraje. El cortometraje podía ser en prosa, de entremés, pero el largometraje, la pieza grande, tenía que ser en verso. Por tanto, él necesitaba el verso si quería hacer teatro. Era imprescindible. ¿Sabe versificar? Sí. ¿Se sigue el verso? Sí. ¿Tiene gracia a veces? Sí. ¿Es poeta? No. Ventilada la cuestión. No me voy a referir más al verso. ¿Tocó más palos Cervantes? Sí. Fue un gran innovador. No en el teatro, no en el verso, no en la novela pastoril. Fue un gran innovador en las novelitas cortas. En la época no se les llamaría novelitas cortas, se les llamaría simplemente novella, novelle, ¿no? El plural, novella singular, novelle plural en italiano. ¿Por qué? Porque era la palabra que utilizaban entonces, tomada del italiano para referirse a este género de origen italiano. Narraciones cortas, de interés social, sorprendentes y con una cierta moraleja, con una cierta lección moral, ejemplar. Por eso Cervantes dice, voy a novelar, voy a hacer novelas a la italiana. Cuando él escribe novela, todo el mundo de su época entiende que son relatos breves con personajes muy fuertes y con una intención moral. Pero por si lo de la intención moral no quedaba claro, él les puso novelas ejemplares.
como diciendo, son ejemplares en un doble sentido, porque soy el primero que escribe este género en español y porque además tienen una intención moral. Como toda la literatura hasta entonces, durante todo el siglo de oro y durante toda la antigüedad, se justificaba también en este sentido, ¿no? De decir, tenemos una intención moral. Es decir, en eso no era nuevo, pero decía, no estoy escribiendo solo novelas para entretener o esparcimiento o recreo, estoy escribiendo con una intención moral. Recordad que él, cuando escribe el Quijote, dice, ojo, las novelas de caballerías no sirven porque son inmorales. Como gran experimento narrativo, sí. Si se las lee todas, Cervantes se las leyó todas, luego las condena, dices, ¿pero qué está pasando? Hombre, porque le interesan como narrador, pero moralmente le parecen injustificables. Y por eso, cuando él escribe, tiene que ser ejemplar moralmente y bueno literariamente. Tiene que unir esas dos cosas. Cuando él escribe, novela. Las novelas ejemplares, pues, los relatos cortos. ¿Por qué digo que Cervantes es plenamente consciente? Bueno, lo dice él, ¿eh? Voy a leer un fragmento. No sé si mi español sonará mejor que mi inglés, espero que sí, y mejor que mi alemán, ¿no? Pero claro, voy a intentarlo. A esto se aplicó mi ingenio. Por aquí me lleva mi inclinación. Y más que me doy a entender, y es así, que soy yo el primero que he novelado en lengua castellana, que las muchas novelas que en ella andan impresas todas son traducidas de lenguas extranjeras, y estas son mías propias, ni imitadas ni hurtadas. Mi ingenio las engendró, y las parió mi pluma. Y van creciendo en los brazos de la estampa, de la imprenta. Tras ellas, si la vida no me deja, te ofrezco los trabajos de Persiles, libro que se atreve a competir con Heliodoro, si ya por atrevido no sale con las manos en la cabeza. Y primero verás, y con brevedad, dilatadas las hazañas de Don Quijote y donaires de Sancho Panza, y luego las semanas del jardín. Mucho prometo, con fuerzas tan pocas como las mías. Pero ¿quién pondrá rienda a los deseos? Solo esto quiero que consideres, que pues yo he tenido osadía de dirigir estas novelas al gran conde de Lemos, algún misterio tienen escondido que las levanta. No más, sino que Dios te guarde. Y a mí me dé paciencia para llevar el mal que han de decir de mí más de 4 sotiles y almidonados. Este es el fin del prólogo de las novelas ejemplares, escrito en 1613, 3 años antes de su muerte. Pero él ya se siente cercano a ella, ya habla como quien está a punto de abrazar la barca, por así decir. Y sin embargo promete grandes cosas. Estoy a punto de terminar la segunda parte de Don Quijote. Ya está calentita, está a punto de salir la segunda parte de Don Quijote. Te estoy dando estas novelas, casi el Quijote, voy a publicar el Persiles, y además la Galatea, y además las Semanas del Jardín. Si os dais cuenta, todo de lo que habla es prosa, es narración. Es decir, que Cervantes, a estas alturas, 1613, ya ha entendido que el teatro no puede, es viejo, no le van a querer producir, como diríamos ahora, ninguna comedia. Que la poesía, como complemento dentro de la Galatea, sí se atreve, pero como la que define, la que lleva el peso de la obra, la poesía no.
solo habla ya de narración. Ya sabe que él es escritor de prosa. Y que si alguna posibilidad tiene de vivir más allá de la muerte, vamos a decirlo así, con ese tópico literario, ¿no?, de la inmortalidad literaria, si alguna tiene, es por su carácter de narrador. Por tanto, Cervantes, en este momento, cuando se acerca a la muerte, no está amargado. Dice, yo, a ver si el Señor me da paciencia para soportar todos esos envidiosos que dirán cosas malas de mí. Yo ya sé qué pasará, pero eso no me va a frenar. Yo voy a seguir escribiendo mientras tenga fuerzas. A seguir. Yo sigo escribiendo. Mientras pueda, sigo. Y con muchos proyectos. ¿Me siento mal? Sí. Es diabético. No le llamaban entonces así a su enfermedad, le llamaban hidropesía. Pero bueno, probablemente es una diabetes 2 que llaman ahora, lo que siente, lo que le está minando la salud y acabará produciéndole la muerte por alguna complicación, no sé si circulatoria o renal. Bueno, las típicas complicaciones que tienen los diabéticos, sobre todo si no han podido tener acceso a ningún tratamiento eficaz, porque en la época no existe ningún tratamiento eficaz contra la diabetes, más allá de vigilar la manera de comer, no beber demasiado, lo que podían decir los médicos de la época, que tampoco sabían muy bien qué era la diabetes realmente, la diabetes. Así que él se siente enfermo, pero dice, bueno, pero no enfermo como para no escribir, y yo sigo escribiendo, y mientras tenga vida, seguir escribiendo, porque proyectos, pum, 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 uno tras otro. Luego, llevamos un poquito más de media hora, 35 minutos, y ya sabemos algo sobre Cervantes que a él le costó entender. Ya sabemos que él está muy bien que haya intentado el teatro, porque eso le da mucha profundidad para manejar los personajes. Está muy bien que haya intentado la poesía, porque es un lenguaje muy potente y a él la poesía le ha dado la vida, la poesía de los otros, no tanto la propia. Está muy bien, porque es el ideal, ¿no? Pero realmente Cervantes ha llegado a la conclusión, a la misma que llegamos sus lectores actuales, que él es sobre todo narrador. Sobre todo es narrador. Y por tanto, pues nosotros vamos a seguirle en esa idea. No voy a volver a referirme ni al teatro ni a la poesía en esta sesión, no porque no tenga una cierta importancia para los especialistas en Cervantes, sino porque para los lectores normales, vamos a decirlo así, pues no es radicalmente importante. Por tanto, no voy a referirme más ni al teatro ni a la poesía de Cervantes. Me voy a referir solo a la narración. Y dentro de la narración voy a dedicar todo el resto de mi exposición al Quijote. Puede que haga mención de alguna de las otras obras en prosa. Puede que incluso se me ocurra algún paréntesis donde cite algún verso o alguna obra teatral de Cervantes. Pero yo creo que vale la pena centrarnos ya, después de esta introducción al mundo de Cervantes, en la obra que le ha garantizado un puesto entre los grandes referentes de la cultura occidental y que para nosotros es desde luego la que justifica también nuestro interés y nuestra presencia aquí y ahora, y probablemente también la que justifica pues que se nos siga más allá de nuestro círculo, que es nuestro fundamental objetivo, pero que en definitiva es el Quijote el que nos da un poquito la vida, y yo creo que tiene que ser así, que es lógico, y por tanto va a ser así. Vamos a centrar el resto de la exposición en el Quijote. Hago ahora una pequeña pausa, hechas estas aclaraciones sobre el alcance de la producción cervantina, su extensión, su ambición de juventud, de madurez, y nos vamos a centrar en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Obra que tiene muchísima fama, muchísima. Bueno, yo creo que se puede decir que es el libro más conocido o de los más conocidos del mundo. Desde luego es el libro más traducido, a excepción de la Biblia. El más traducido de toda la historia es el Quijote a todas las lenguas de la tierra. Solo le gana a la Biblia, como acabo de decir.
Y desde luego, aunque no lo haya leído muchísima gente, porque muchos lo tenemos en casa, pero no tantos quizá lo hemos leído, pues desde luego, además de ser el libro más traducido, es uno de los libros más leídos de la historia. Y además, aun para quien no lo ha leído, ha llegado a través de versiones, adaptaciones infantiles, películas. Es verdad que del Quijote todavía no ha habido en toda la historia del cine una película que se haya convertido en referente. Ha habido muchas versiones del Quijote, de partes del Quijote, pero ninguna película ha conseguido enseñorearse y convertirse en el gran referente cinematográfico de esta historia cervantina, lo cual yo creo que es todo un reto para los directores, actores, actrices también, aunque el personaje femenino en Cervantes tiene otra dimensión. Yo creo que eso también acabaremos comentando, lo que es una cosa muy, muy interesante. Y en fin, pues no ha sido así. Podemos pensar, por ejemplo, grandes novelistas, Tolstoy, Guerra y Paz. ¿Existen versiones cinematográficas famosas de Guerra y Paz? Sí. ¿Existen versiones famosas de Dostoyevsky, por seguir con los rusos? Sí. ¿Se ha llevado al cine con éxito la novela de, pues, qué sé yo, Thomas Mann, que veíamos? Sí, La muerte en Venecia tiene una gran película que ha hecho que mucha gente entre en Thomas Mann a través del cine. ¿Algo parecido ha pasado con Cervantes? No, no. No ha llegado a cuajar una película que se haya convertido en la referencia inevitable sobre el Quijote. Esto es importante, ¿no? Porque hoy en día la literatura no vive sola. Concepto interesante. Hoy en día la literatura vive en relación con otros espacios de comunicación. En relación con el cine, en relación con la publicidad, en relación con el teatro. El teatro se puede considerar literatura hasta cierto punto. En relación con muchas otras formas de comunicar. Por tanto, es importante ver que una obra tan traducida, tan conocida, ¿cómo es que no ha tenido una repercusión clavada en el cine? ¿Eso es bueno para Cervantes o es malo? Se podría argumentar en los dos sentidos. Pero, sea como fuere, yo decía que aunque no lo haya leído una persona, creo que la mayor parte de los habitantes del mundo saben quién es Don Quijote. Quizá lo han visto en un capítulo de Los Simpsons. Quizá pues lo han oído contar en un libro de cuentos infantiles que le leyó su madre cuando tenía 3 años. Quizá vieron un trozo de una película. Todo el mundo sabe quiénes son Don Quijote y Sancho. Quizá vieron la escultura, el monumento, mejor dicho, que hay en Madrid, en la Plaza de España, si es que no lo han movido ya de sitio con aquello de la reforma que tenían planeada. Es decir, de muchas maneras, como arte, el Quijote ha llegado a todos los habitantes del planeta, o a casi todos. Ahora bien, ¿ha tenido algún escritor ese éxito? Yo creo que muy pocos, porque si pensamos en Shakespeare, sí, Shakespeare tiene personajes muy potentes. Yo digo Otelo y mucha gente sabe quién es aunque no haya leído el Otelo. Yo digo, por ejemplo, Hamlet y mucha gente sabe quién es. Digo Julio César, esto sería trampa porque Julio César no es famoso por la obra de Shakespeare, es famoso por sí mismo y también por la obra de Shakespeare. Pero ¿hay algún personaje creado, original, no reutilizado, creado por Shakespeare que tenga ni de lejos, la fuerza de Don Quijote y de Sancho? No. La fuerza de Dulcinea, que no aparece en toda la novela como presente, sí como recuerdo o memoria, pero como presencia real, no. Dulcinea. ¿Hay algún personaje tan famoso que haya salido originalmente de la pluma de Shakespeare? Yo creo que no. Eso nos da la dimensión de por qué, a partir de ahora, voy a dejar de hacer publicidad o disclaimer o observaciones y voy a centrarme en la obra de Cervantes, la obra más importante, que sin duda alguna es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Y cómo voy a empezar? ¿Voy a empezar por el principio? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no empezar por el principio? ¿Por qué no dejar que el primer párrafo del Quijote, uno de los párrafos más famosos de toda la literatura universal,
nos acompañe también cuando comienzo mi exposición, humilde y que no pretende ser exhaustiva, sobre Cervantes. Así que cojo mi ejemplar de El Quijote, edición de Luis Andrés Murillo, un filólogo mexicano que además trabajó en la Universidad de Harvard. No es poca cosa, Harvard. Y por cierto, ya que he dicho mexicano, a Don Quijote no le costó mucho atravesar el Atlántico y hacerse famoso en las colonias americanas de España. No le costó prácticamente nada. Fue inmediato. Don Quijote se extendió como personaje, ¿eh? Yo no me refiero a la traducción de la obra, que también fue muy ágil. Como personaje se extendió como la pólvora por todo el mundo conocido entonces, o por todo el mundo que tenía un contacto con la cultura española. Pero vamos a dejar ese detalle, y la importancia de México en el universo de nuestra lengua es brutal, es enorme, puesto que es el país que cuenta con mayor número de hablantes de lengua española. Y por tanto, yo creo que algo tiene que decir México en el futuro, en el presente, pero también en el futuro de nuestra lengua y de nuestra literatura, si, como digo, es el país con mayor número de hablantes nativos, de hablantes de lengua materna española. Voy pues al primer párrafo, no al primer párrafo del prólogo, sino al primer párrafo de la historia, de la narración, dejando todos los prólogos que el propio Cervantes le quita mucha importancia, aunque es un texto muy interesante el prólogo. Pero le quita importancia. Dejamos que suene en el minuto 45, ¿verdad? Prácticamente minuto 45. Esperemos incluso de manera un poco supersticiosa a que el minuto 45 me dé la salida para leer este párrafo famosísimo. Primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches. Duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes. Algún palomino de añadidura los domingos consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mesmo, y los días de entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Este es el primer párrafo de la novela más famosa de la historia, de la mejor novela, añado yo, de la historia, con todos sus defectos, que los tiene, y muchos,
Desde un punto de vista técnico, de narrativa moderna, podríamos reprocharle muchísimas cosas a Cervantes. La mejor novela, el mejor libro que se ha escrito nunca. Me he quedado ahí descansado. El mejor. Me atrevo a afirmarlo. ¿Es que acaso yo he leído todos los libros del mundo? No. Pero me atrevo a afirmarlo. ¿Por qué? Porque me da la gana. Este es mi espacio, vuestro también, ¿no? Y os invito a comprobarlo, a que lo leáis y me digáis si habéis encontrado alguna vez algo mejor. Busque, compare y si encuentra algo mejor, pues dígalo usted. Yo seguiré diciendo que es el Quijote la mejor. A mí no me vais a sacar de mis 13, eso está claro. El mejor libro, el mejor. ¿Mejor que la Biblia? Bueno, es que la Biblia juega con trampa, porque la Biblia son muchos libros. De hecho, el nombre Biblia quiere decir en griego muchos libros. O sea que no puede competir. Y si comparamos el Quijote con cada una de las obras que están concatenadas en la Biblia, pues seguramente el Quijote es mejor que cada una de ellas. Que todas juntas. Hombre, yo ahí ya no me voy a meter porque podría ofender sentimientos religiosos o pensamientos de... Pero desde luego, de las obras de ficción, y la Biblia también tiene mucho de ficción, pero bueno, ya me estoy metiendo yo en territorio peligroso. De las obras de ficción, desde luego el Quijote es la mejor. Se acabó. ¿Mejor que todo el cine? Sí. ¿Mejor que todo el teatro? Sí. ¿Mejor que todo? Sí. Sí y sí. El Quijote es la literatura. Hola, ya me he quedado descansado. He hecho una afirmación temeraria, ¿no? Como Don Quijote, que se lanza, ¿no? Ve los molinos y se lanza porque él ve gigantes. Y dice, a por ellos, oe. Perdón por la broma que es un poco... Pero yo me lanzo. Me he lanzado con la lanza y he dicho, el Quijote es el mejor. Se acabó. Ya está. Podría acabar aquí, ¿no? Y decir, bueno, pues, si es el mejor, pues, cuando os lo leáis, podemos hablar. Porque mientras tanto, ¿qué? No, pero muchos de vosotros no os lo habéis leído, al menos no del todo. Por tanto, vale la pena que nos fijemos en este primer párrafo para que podáis entrar vosotros por vuestra cuenta y digáis, caramba, ¿qué está pasando aquí dentro? Y me diréis, es que no sabemos leer, no podemos hacerlo solos. No, yo no he dicho eso. Yo lo que sí quiero decir es que como es un libro que está escrito en 1605, esta primera parte, 15 la segunda, pues necesitáis algunas pistas para entender detalles importantes. Algunas pistas que la gente de la época tenía, porque sabían, la gente que se movía en la literatura, sabía de las bromas de Cervantes, las bromas literarias de Cervantes. Porque el texto tiene muchos planos, el Quijote. ¿Es una historia de aventuras? Sí. ¿Es un libro de caballerías? Sí. Pero ¿es un libro donde se habla de literatura? También. Todo mezclado, todo a la vez. ¿Qué ha dicho sobre literatura aquí Cervantes disimuladamente? Pero que cualquier persona un poco interesada, pues se daría cuenta. Fijaos cómo ha llamado al libro. Al libro, o a lo que está escribiendo, le ha llamado nuestro cuento. Esto importa poco a nuestro cuento. Y ha dicho que una cosa es el cuento que está contando y otra cosa es cómo lo cuenta él, cómo es la narración, el hecho de narrar ese cuento. Leo la última frase para que veáis que no me invento nada. Esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. O sea que nos ha dicho, esto es un relato, diríamos nosotros, esto es un relato que no es solo mío. Es mentira, porque él está muy orgulloso de que se lo ha inventado todo. Pero dice, no es solo mío, es nuestro, anda por ahí, hay autores que han escrito sobre Don Quijote. Todo es mentira. Empieza la gran broma de Cervantes sobre su obra, como si no fuera solamente suya. Es una broma mantenida a todo lo largo del Quijote, pero como veis, está planteada claramente desde el principio. Y luego hay quien dice que Cervantes no planificaba y que improvisaba, pero uno de los temas fundamentales, de los leitmotiv de la obra, que es ¿qué es esto que estás leyendo, lector? Una de estas preguntas está claramente planteada desde el principio. Esto es un cuento,
pero la forma de narrarlo, para que sea legítima, no se puede apartar de la verdad. Y nosotros decimos, Cervantes, ¿no se puede apartar de la verdad? Pero si es ficción. Cuando dices verdad referida a ficción, ¿te refieres a que esto pasó de veras? ¿O te refieres a que la ficción tiene una forma propia de verdad que no es la verdad de los hechos, sino la verdad de lo que podría haber pasado, aunque no haya sucedido nunca? Es esto segundo. Es lo que en la época se llamaba la verosimilitud. Una obra, para ser aceptable, no solo tiene que tener fuerza, no solo nos tiene que arrastrar como cuento, como relato, además tiene que ser verosímil, no verdad. Cervantes no está loco, no le pasa como a Don Quijote, que confunde los molinos con gigantes o las ventas con castillos. No. Cervantes sabe perfectamente que Don Quijote es ficción y que es ficción suya, que lo ha creado él. Pero va a hablar de Don Quijote como si fuera una ficción compartida, como si hubiera autores que ya han escrito antes y que él lo va a hacer de tal manera que no se salga un punto de la verdad. Es decir, él va a dar ejemplo de cómo debe contarse una historia. Ejemplo. Va a ser esta también una novela ejemplar. No solo en lo moral, a diferencia de los libros de caballerías, esta sí va a ser edificante, sino también en lo literario. Voy a demostrar, yo, Miguel de Cervantes, cómo se escribe una buena novela. Esto ya está en las líneas del primer párrafo. ¿Es Cervantes un improvisador, entonces? ¿Escribe a la buena de Dios, sin cuidado? Yo creo que cuando hacemos afirmaciones de este tipo, tenemos que ser extraordinariamente cuidadosos, porque es más que posible que lo que a nosotros nos parece improvisación y descuido, en realidad tenga por debajo un tejido muy sutil, muy fino, muy delicado. Es verdad que Cervantes escribe suelto, que no borra, que no enmienda, que si se le ocurre una nueva idea, la añade, no altera lo que ya tiene escrito. Y en ese sentido, improvisa. Por ejemplo, se inventa a Sancho y se olvida totalmente del mozo de la casa de Don Quijote. Nos ha dicho que hay un mozo en la casa de Don Quijote, no vuelve a aparecer. Y ese mozo podría haberse convertido muy fácilmente en el compañero de aventuras de Don Quijote. No será así. En vez de reaprovechar este personaje, que no vuelve a salir solo en el primer párrafo, en vez de reaprovechar este mozo, Cervantes inventará un compañero de aventuras distinto, nuevo, Sancho. Cuando él llega a la conclusión de que el Quijote es una novela que quiere crecer, que tiene que crecer, cuando llega a esa conclusión, no reaprovecha el personaje que ha creado en el primer párrafo, sino que se inventa uno nuevo. Por eso digo que Cervantes sí improvisa. No es un escritor a la moderna. No es como Flaubert. Flaubert decía en una frase que ahora citaré de memoria y puede que no muy exactamente, que si aparece un clavo en la primera página del libro, ese clavo tiene que ser aquel donde acabe colgado por el cogote algún personaje asesinado en esa novela, aunque sea en la última página. Que todos los detalles tienen que estar estructurados, que no puede haber nada gratuito, nada sin valor en el libro. En este sentido, Cervantes es un chapucero. Flaubert diría, Cervantes improvisa, Cervantes no reescribe, Cervantes se deja llevar, todo eso es verdad. Flaubert le juzgaría con los criterios de la narración moderna. Pero es que Cervantes no funciona con los criterios de la narración moderna. Él se está inventando la narración moderna. Siempre se ha dicho que es la primera novela moderna, El Quijote. Es como le ha bautizado la posteridad, entre otros títulos honoríficos. Así como a Cervantes le han puesto la preposición de entre el nombre de pila y el apellido, que él no usaba. Asimismo, al Quijote se le ha subido a los altares, cosa que yo creo que habría de matizarse. Se puede entender que yo lo he subido a los altares al decir que es el mejor libro, pero no en el sentido de que sea un libro ejemplar para todo, perfecto. No, no es perfecto, es una obra humana. ¿Improvisa Cervantes? Sí. ¿Eso quiere decir que no hay un plan? No.
hay un gran plan, es un artista de tomo y lomo, es un artista de primera, está escribiendo la obra más importante de la historia, y aunque él la escribe al descuido, yo creo que gracias a eso la obra gana, precisamente, porque se convierte en una obra que nos hace reír, incluso, no solo por los gags humorísticos que aparecen en ella, todo el mundo conoce alguno, todo el mundo, sino también nos hace reír porque decimos, vaya Miguel, te has equivocado, no puede ser, pero ¿qué dices? El burro de Sancho, ¿cómo es que aparece y desaparece? Tío, que la has cagado, perdón por la expresión, ¿no? Y esto, los defectos narrativos, los defectos técnicos, en vez de ir en contra de Cervantes, juegan a su favor, porque nos suscita de una manera natural estos defectos una simpatía. Y además, una simpatía tanto más grande, cuanto que es el propio Cervantes el primero que se ríe. Cuando publica la segunda parte del Quijote, pues dice, yo he cometido errores, el burro de Sancho pues se perdió y luego reaparece sin que se explique cómo, quién lo robó. Y en la segunda parte, en los primeros capítulos, Sancho explica quién le robó el burro, cómo y por qué. Lo explica para enmendar el error de la primera parte. Acabo de sacar un tema muy interesante. La primera parte y la segunda. ¿Qué relación hay entre estos dos libros? ¿Son verdaderamente el mismo libro? ¿Podemos considerarlos una novela única? ¿O no es la segunda parte una corrección? No solo en la anécdota del burro, en asuntos mucho más importantes y literarios. Una corrección, una mejora, una reforma ampliada, ¿no? Podemos decirlo así, de la primera. ¿Es realmente el mismo libro? La primera y la segunda parte. Sí y no. Sí y no. Llevamos una hora justo. Hemos centrado el tema. Sabemos de qué vamos a hablar del Quijote, y ahora en en esta pequeña pausa, pues voy a hacer algo que no he hecho en otras ocasiones, y es parar un momento la filmación, pero solo voy a parar la filmación que subirá a YouTube, no voy a parar la otra para tener como una doble versión, ¿no? Voy a parar pues la filmación que subirá al YouTube porque voy a buscar un vaso de agua o una bebida, que me estoy quedando seco. Lo que me cueste, pues vosotros podéis hacer igual. Podéis levantaros un poco, hacer gimnasia, bailar el cha-cha-cha o lo que sea. Mientras yo busco algo de bebida, que tan previsor como he sido hoy, pues no siquiera he puesto bebida. Claro, como es ahora las estoy haciendo por la tarde y las otras dos que grabamos y subimos fueron por la mañana, pues no me enrollo. Paro el móvil